Territorio Negro. Pues sí parece que existe pundonoroso, de pundonor, ¿eh? Pundonoroso, la verdad es que no es un adjetivo que haya usado alguna vez y me suena, bueno, no me sonaba de curso fácil, pero en efecto, según la RAE, me dice Miguel Murillo, existe. Porque no eres futbolera. El fútbol, eso es. Claro. Pundonoroso. Claro, eso es porque no eres futbolera. Ricardo Pundonor Gallego, claro, que es comentarista claro. de esta casa. Pundonor. Sí. Bueno, pero pundonor sí, es una palabra que uso mucho, pundonor, pero pundonoroso. Y luego era todo pundonor Mosquito Mesa, que era un jugador del Sporting. Pero me estáis diciendo siempre pundonor. No, pero en la crónica de fútbol sí que es verdad que cuando un futbolista, digamos, que no era muy dotado, se decía que era pundonoroso. Sí. Bueno, pues mira, nos ha pillado a cámara y a mí, que se ve que no tenemos cultura futbolística. Bueno, vamos allá. Vamos a hablar hoy de Bretón, que estaba engordando en sus huelgas de hambre. Es una historia tremenda, pero antes de ir a eso, me gustaría, ya que dedicamos un territorio negro completo a Gerardo Díaz Ferrán, al que bautizaron Manu Marlasca y Luis Rendueles como el insolvente millonario. Bueno, pues hoy le han detenido por, entre otras cosas, lo que aquí nos contaban Manu y Luis, básicamente. Sí, básicamente era, por recordemos, eso. Sí. Bueno, la policía ha seguido el rastro del dinero que Díaz Ferrán intentó ocultar después de dejar tirados a cientos de ciudadanos, a casi 5.000 personas, que confiaron, por ejemplo, en Viajes Marsans. En mayo contamos aquí, en este espacio, cómo la Audiencia Nacional había descubierto que Díaz Ferrán, que dijo tener 317 euros en sus cuentas y un sueldo de apenas 700 euros mensuales, no podía pagar a las víctimas de las quiebras de sus empresas, unas quiebras valoradas en 45 millones de euros solo en pagarés de Viajes Marsans, ¿no? Pero, sin embargo, él tenía muchísimo dinero oculto. Mucho dinero oculto, ahí está la cuestión. Las denuncias contra él hablaban de que Díaz Ferrán debía 400 millones de euros, pero el hombre se declaró insolvente y se quedó tan ancho, ¿no? ¿Cómo había conseguido ocultar su enorme patrimonio? Utilizó varias sociedades por todo el mundo y sobre todo una persona, Ángel de Cabo, también detenido hoy, conocido por hacer lo que se llama como de liquidador de empresas, ¿no? Una sociedad de Cabo acabó siendo la dueña teórica de casi todo lo que ocultaba Díaz Ferrán. Por ejemplo, 2 apartamentos, contamos aquí, que había comprado para sus hijos junto al Central Park en Nueva York por más de 10 millones de dólares. 10 millones en 2 apartamentos en Central Park, ¿eh? Bueno. También, a través del señor de Cabo y una sociedad, se acabó cediendo y evitando que la justicia embargara el Rolls Royce Phantom, que valía más de 500.000 euros, que usaba el señor Díaz Ferrán cuando era presidente de los empresarios, y hasta del yate bautizado con el nombre de su mujer al revés, Leucar, su mujer se llama Raquel. Y ahora todos estos bienes van a poder embargarse, supongo, para pagar las deudas de este hombre, ¿no? Que es una buena noticia. Pues esperemos que sí, desde luego. También se está investigando una cuenta en Suiza de Díaz Ferrán en la que habría algo menos de 5 millones de euros y varias cadenas hoteleras que en realidad, aunque se las vendió a Possibilitum, al grupo de Ángel de Cabo, seguirían siendo suyas. Y además la policía ha encontrado en varios de los domicilios, entre ellos el de Díaz Ferrán, alguna cantidad, bastante cantidad de dinero, que rondaría los 90, 100, 110.000 euros. Bueno, los oyentes, yo creo que podemos recuperar, ¿verdad?, el territorio negro que hicimos en el mes de mayo, para que lo colguemos en la web y los oyentes que tengan interés lo puedan volver a revisar y que piensen que eso que contaba aquí Manu y Luis hace 8 meses, o 6 meses, fue en el mes de mayo, aún no estaba preso, aún nada de esto, y sin embargo, fíjense ya ustedes cuando lo lean o lo escuchen, la cantidad de nombres ya que estaban ahí, que hoy también han sido detenidos. Bueno, muy interesante para que vean ustedes cómo trabajan Manu y Luis. Vamos ahora a lo que vamos. Retomemos la historia de Ruth y José, los hijos de José Bretón, desaparecidos desde el día 8 de octubre del 2011. La policía encuentra ya contradicciones en sus declaraciones, encuentra restos en la hoguera con huesos. El juez ordena llevar a la cárcel a José Bretón. Bien, ¿este es el primer delito que comete? ¿Es la primera vez que va a la cárcel este hombre? Es el primer delito conocido porque, según todos los indicios y según las pruebas psicológicas, a su mujer, Bretón maltrató a su esposa, Ruth Ortiz, durante años, especialmente tras el nacimiento del hijo pequeño de José. Y Ruth, la mujer, la madre, había acudido a un psicólogo en busca de ayuda y decidió separarse 3 semanas antes de la desaparición de sus hijos. Pero sí, Bretón llegó a la prisión de Alcolea de Córdoba el 21 de octubre de 2011 por primera vez, y cuando llegas un membrillo, un changüí, como se dice en el argot, un novato, hay que aplicarle entonces el protocolo de suicidios. Protocolo de suicidios. ¿Qué significa membrillo en el argot de la cárcel? Pues un preso novato, un preso que por supuesto proclama, como casi todos los reclusos, que es inocente o que ha sido engañado por otros, ¿no? Alguien que nunca ha vivido ni ha
dormido ni un solo día en prisión y que por tanto es una persona que puede derrumbarse muy fácilmente al verse allí, y mucho más en un caso como el de José Bretón, con 2 hijos desaparecidos y acusado de ser él mismo el secuestrador. Un hombre anodino del montón que se hace famoso por esa desaparición y que llega a la cárcel. Bien, supongo que el protocolo de suicidios también sirve para evitar que otros presos le agredan o intenten agredirle. Le protege, en parte, eso es. A Bretón se le asigna la celda 28 del módulo de ingresos de la cárcel de Córdoba. El módulo de ingresos es una zona más relajada, donde hay menos celdas, menos presos, están más separados. Pero sobre todo se le incluye en el protocolo de suicidios para evitar que él mismo se intente hacer daño, ¿no? Recordemos que, según su versión, es un padre inocente que está encarcelado, acusado de un delito horrible, mientras sus 2 hijos han sido secuestrados por alguien en el Parque Cruz Conde de Córdoba 15 días atrás. Además, Bretón no es ningún apenado, que es como se llama en argot a los condenados, los que tienen encima una pena de X años de cárcel, sino que es un preso preventivo a la espera de juicio, es decir, que debería estar sometido a una tensión muy grande. Por ejemplo, no se le deja ver la tele ni oír la radio para evitar que alguna noticia sobre su caso le provoque una depresión o incluso algo peor. O sea, apenao significa condenado en argot de la cárcel. Es. Bueno, algún día tenéis que hacer otro territorio con el argot tan peculiar de la cárcel, como el que repasamos aquí una vez. Bien, volvamos a este individuo, a Bretón. Todavía hoy es un preso preventivo, recordemos. En ese protocolo de suicidios se incluye que 2 presos, de los que llaman de confianza, pasen con él, con Bretón, por turnos todo el día y toda la noche, ¿no? Eso es, y ahí empiezan las sorpresas que ofrece Bretón, este preso novato, en la cárcel, ¿no? Comienza muy pronto a quejarse de que uno de esos 2 reclusos de apoyo come con la boca muy abierta, dice que la boca le huele muy mal y que mastica haciendo mucho ruido, ¿no? También Bretón protesta por tener tanta vigilancia sobre su persona, y el día 20 de noviembre de 2011, algo insólito en un preso recién llegado, inicia una huelga de hambre al estilo de los más sanguinarios y fanáticos terroristas. Bueno, estoy pensando ahora mismo en el Etarra de Juana Chaus, o muchos años atrás, por ejemplo, en algunos de los terroristas de los Grapo, ¿no? En este caso puede ser una medida desesperada de un padre encarcelado injustamente por secuestrar a sus hijos, ¿no? Podría haber sido. ¿Por qué eligió esos días Bretón? ¿Y cuánto duró esa primera huelga de hambre? Pues duró 3 días, exactamente hasta el 23 de noviembre del año pasado, y no parece que eligiera al azar esa fecha. El 10 de noviembre, la doctora Josefina Lamas, de la Comisaría General de Policía Científica, le entregó al juez su informe, que decía que los casi 200 huesos recogidos en la hoguera eran de roedores. No hay ninguna posibilidad de que se tratase de restos humanos, decía ella en ese informe. Los policías reciben un mazazo, lo mismo que el fiscal y el juez. Y Bretón, muy pocos días después, se entera de lo que para él es una gran noticia, sin duda. Verás. E inicia una huelga de hambre, suponemos que reforzado, porque entiende que la policía está perdida y está dando palos de ciego. Y pide, por supuesto, que le pongan rápidamente en libertad, porque ya acaban de escuchar que los restos de la hoguera que él confesó haber hecho, pues a tarde que sus hijos desaparecieron, son de animales y no son de sus hijos. Bueno, no exactamente. Aquí viene otra sorpresa. Bretón inicia esa huelga de hambre porque los médicos de la prisión no le dejan ver la televisión ni escuchar la radio, y muy especialmente porque no le dejan leer cada día 2 periódicos que él quiere tener, que son el As y el Marca. A ver, un momentito. O sea, con 2 hijos desaparecidos y él encarcelado, ¿empieza una huelga de hambre porque no le dejan leer diarios deportivos? Sí, no es algo nuevo en él, ¿eh? Durante el registro, lo contamos aquí, yo creo, del registro de su finca, mientras los policías buscaban a sus hijos, Bretón se dirigió a un policía y le animó a terminar pronto porque había un partido en la tele de la Liga de Campeones. Y en cuanto a su huelga de hambre en prisión el 23 de noviembre, la propia doctora tiene que escribir que, y leemos textualmente el documento, me comprometo con el interno don José Bretón Gómez que mañana, día 24 de noviembre de 2011, tendrá acceso a 2 periódicos deportivos que yo misma le haré llegar. La médico de la prisión se lo da por escrito y firmado a Bretón, que minutos después rellena otra instancia que también te leo textualmente. A ver. El interno José Bretón Gómez expone que desde hoy, día 23 de noviembre, a las 12:35 horas, abandono mi huelga de hambre. O sea, con su esposa literalmente desesperada, con media España pendiente de los niños, que él pensaba que nunca se iban a encontrar tras el error de la hoguera. En fin, es que no me quedan palabras. Pero no fue la única huelga de hambre de este personaje funesto. Al mes siguiente, poco antes de Navidad, empieza otra vez otra protesta. Eso es. Bretón se adaptaba razonablemente bien a prisión, sorprendía a los presos su desparpajo, también a los médicos, a los psicólogos que le visitan allí. Y a alguno de estos presos incluso le sugiere que debe llorar, que debe quejarse para ser más popular y para ganar puntos ante la opinión pública, ¿no? Y en diciembre, en la Navidad pasada, Bretón tiene otra reclamación pendiente, ¿no? Quiere que la que fue su mujer, Ruth, la madre de los niños, le visite en la prisión, quiere hablar con ella. Pero esa visita se va retrasando porque la madre de los niños, lo hemos contado aquí alguna vez, está monitorizada, asesorada por una mujer policía y no irá a prisión hasta que los investigadores decidan que es conveniente. Así que Bretón se arranca el 21 de diciembre con otra huelga de hambre que esta vez sí parece más seria. ¿Y por qué parecía más seria? ¿Qué reclamaba este
hombre esta vez? Bueno, primero él no comunica esta huelga de hambre. El 23 de diciembre del 2011, el subdirector de seguridad de la cárcel de Córdoba informa a sus superiores, a sus jefes, que varios funcionarios del departamento donde está Bretón le han visto arrojar la comida, tirar la comida, y que no le ven comprar nada en el economato de la cárcel. Bretón niega que esté en huelga de hambre, pero los funcionarios deciden hablar con los presos de confianza o de apoyo que conviven con él para averiguar qué está pasando. ¿Y qué le dicen esos presos, que son, ya hemos contado, la sombra de Bretón en la cárcel día y noche? Bueno, leemos el informe que se envió entonces a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en Madrid. Los 2 presos de apoyo manifiestan que efectivamente lleva 2 días sin comer ni beber absolutamente nada. Y añaden que Bretón les ha anunciado: voy a llegar hasta el final porque a mí me tienen que sacar de aquí. Esto ya es algo más lógico, ¿no? Una medida de prisión de alguien que se dice víctima de una injusticia, como hizo en su momento Letarra de Juana Chaus. Sí, lo que pasa es que en las prisiones españolas ya hay bastante experiencia en esta forma de protesta. Afortunadamente. Lo que se decidió fue que el médico y el psicólogo de la prisión se entrevistaran con Bretón. Y ellos concluyen que efectivamente ha iniciado una huelga de hambre, pero que no quiere reconocerla formalmente. ¿Y por qué no quiere hacer pública esta vez su huelga de hambre? Bueno, tiene truco. Si lo hace, se pone en marcha el protocolo de huelgas de hambre en prisión, ¿no? Que consiste en que cada día el preso que no come recibe la visita del médico, que le hace un pequeño chequeo, le pesa, le toma la tensión, para evitar que arriesgue su vida y en caso necesario, trasladar a un hospital. Bueno, eso fue lo que hizo de Juana Chaus, ¿no? Porque Setarra sí que hizo huelga de hambre en protesta porque había cumplido su condena por los horribles crímenes, pero le mantenían en prisión por otras cosas, ¿no? Por unas amenazas posteriores. Sí, pero de Juana sí hizo huelga de hambre, al menos 2 veces, y además contra las órdenes de la banda, contra las órdenes de ETA. Llegó a perder más de 15 kilos y fue conducido a varios hospitales. Y ni siquiera en el caso de este asesino, que recordemos, de Juana tiene 25 crímenes a sus espaldas, faltó el folclore y la propaganda con aquella foto, os acordaréis, sí, aquella foto delgado, sin camiseta, con las costillas metidas para adentro, incluso atado a la cama del hospital, aunque jamás le ataron. Bueno, cosas de la propaganda de Tarra. Y lo cierto es que de Juana sí ayunó y logró su objetivo. Su condena fue reducida por el Supremo y salió en libertad en el año 2008. Le ha dado tiempo a pasar por Irlanda, Venezuela, incluso a ser padre con su nueva novia. ¿Ha sido padre recientemente? Sí. Pero Bretón, volviendo al tema, no llevó la protesta como la llevó Tarra. No, ni mucho menos. Como ya hemos dicho, cada día un médico, cada mañana le visitaba para comprobar su estado de salud y también le pesaba, ¿no? Y los documentos que esta semana publicamos en Interview muestran el resultado del pesaje del día 1 de enero de 2012, el año nuevo. Bretón llevaba entonces 11 días en huelga de hambre, 11 días sin comer nada. Su tensión arterial es casi impecable, 11,9, y su peso al inicio de la huelga era de 56,5 kilos. Y tras 11 días en huelga de hambre, Bretón pesaba 59 kilos, es decir, 2,5 kilos más. 2 días después le vuelven a pesar y ya había engordado otro medio kilo, ya pesaba 3 kilos más. Y entonces se rinde y comunica que no está haciendo huelga de hambre y que se acaba de tomar un potaje de garbanzos y un par de cervezas, ¿no? En ese mismo periodo de 13 días en huelga de hambre, el tristemente citado de Juana Chaus, había perdido 5,5 kilos. Claro. Bien, y en ese periodo su mujer, Ruth Ortiz, sí fue a la prisión para visitarle, ¿no? Sí, se fue a la cárcel el 28 de diciembre, sin avisar a Bretón, que se enfadó muchísimo porque no pudo prepararse físicamente, no se pudo afeitar ni arreglar para la cita, digamos, ni psicológicamente tampoco. La entrevista no sirvió para nada prácticamente, porque fue capaz de animar a la madre de los niños a comprar a Ruth la muñeca Barriguitas que Ruth quería para los Reyes, diciéndole: esa ilusión no te la voy a quitar. Ay, de verdad me contengo. Y todavía hay una tercera parodia de huelga de hambre por parte de este indeseable. Ocurrió en el mes de septiembre. Sí, el momento también parece bien elegido. En agosto, recordemos, el profesor Echeverría y luego el profesor Bermúdez de Castro habían realizado informes nuevos sobre los huesos de la hoguera que Bretón hizo en su finca el 8 de octubre. Dictaminaron que son huesos humanos y que pertenecen a 2 niños de 6 y unos 2 años, las edades de Ruth y de José, de los hijos. La doctora Lama reconoce su error ante el juez, que ordena citar a Bretón para tomar la declaración en septiembre, y sabe que le van a acusar no ya de secuestro, sino de 2 asesinatos, y la pena que le puede caer no son 20 años de cárcel, sino 40. Y entonces este padre, tan preocupado por sus hijos, inicia otro simulacro de huelga de hambre, ¿no? Sí, pero esta vez es aún mucho más burdo, ¿eh? Le sorprenden comiéndose una caja de galletas y de mantecados. Madre mía. Y se anula otra vez el protocolo de la huelga de hambre. Al parecer sigue muy enfadado porque no le autorizan a tener en su celda una videoconsola para jugar. O sea, lo cierto es que gracias a esos forenses, a esa segunda y tercera prueba sobre los huesos, se está mucho más cerca de conocer toda la verdad de lo que ocurrió aquella terrible tarde del día 8 de octubre. Sí, a pesar de que no se ha podido sacar ADN de los dientes quemados de niño que se han analizado, sí que hay pruebas sólidas, decenas de huesos y restos óseos de que se quemaron vivos 2 niños en esa hoguera en aquella finca esa tarde. Y Bretón siempre admitió que la hoguera la había hecho él.
Resultaría increíble que alguien entrara, quemara a 2 niños que no fueran sus hijos y se fuera. Bueno, ¿y qué le queda a este hombre para intentar defenderse en el juicio, por cierto? Porque ya me temo lo peor, cualquier barbaridad. Bueno, pues insistir en la idea de que no se ha obtenido ADN de esos huesos, jugar con la idea de que esos huesos no fueron bien custodiados y que alguien pudo colocar allí restos humanos de forma intencionada o sin querer, y luego un clásico, intentar alegar pues algún trastorno mental por lo que le había perjudicado el divorcio, ¿no? Porque su mujer había perdido el divorcio. Esta última idea es complicada porque Bretón se niega a que le vea más psiquiatras y los que le han visto en prisión certifican que es una persona, aunque parezca mentira, relativamente normal, que es consciente del bien y del mal y de todo lo que hace. Oye, y a día de hoy, ¿en qué punto estamos exactamente? Digamos, ¿qué es lo próximo que va a ocurrir? Pues que el juez va a terminar su instrucción, entonces se cerrará la investigación, se elegirá un jurado de 9 personas por sorteo para ver este caso de doble asesinato y luego será el juicio en la audiencia de Córdoba, ¿no? La última versión de lo que el juez cree que ocurrió en esa finca la dio en su último auto, donde rechazaba entregar los huesos a la madre para que los enterrara, ¿no? Y esa versión, esa hipótesis, muestra que se trató de unos crímenes premeditados y organizados. O sea, el 7 de octubre, dice el juez Rodríguez de la Inz, Bretón recoge a sus hijos en Huelva, entrega a su mujer Ruth un ramo de flores, es el primer ramo de flores que le había comprado en su vida, y también le entrega una carta pidiéndole volver a estar juntos. Pero es que ese mismo día Bretón ya había comprado otras cosas. Sí, Bretón compró 78 litros de gasoil antes de recoger a sus hijos. Y también había comprado Orfidal y Motivan, 2 tranquilizantes que le habían recetado un psiquiatra y que desaparecieron con los niños. Ya todos imaginamos qué hizo este hombre con el gasoil y con sus hijos. El último auto del juez recoge que Bretón usó unos 250 kilos de leña de olivo para alimentar la hoguera humana que creó, colocó una chapa encima, cerró los laterales, formó una especie de pira funeraria allí, y que allí habría arrojado a sus hijos, no se sabe si ya muertos o dormidos con los tranquilizantes. El auto recoge también que Bretón tuvo que estar, y leemos textualmente, a pie de hoguera con una garrafa llena de gasoil que iba echando poco a poco para alimentar el fuego, para avivar el fuego durante unos 40 minutos hasta poco antes de las 5:30 de la tarde. Luego las cámaras de seguridad le muestran tirando bolsas de basura en varios contenedores y llegando en coche ya solo al Parque Cruz Conde, donde denunció que perdió a sus hijos. Y siguen controlándolo en prisión, supongo, ¿no? Sí, claro. Ya. Bueno, gracias Manu, gracias Luis, muy interesante. Y recuerdo a los oyentes que pueden recuperar en el podcast este resumen que nos ha hecho y en qué situación estamos ahora mismo y las trampas del presunto asesino José Bretón haciendo huelgas de hambre que le engordaban 3 kilos en una semana. O pueden recuperar el territorio negro que dedicamos en su momento a Díaz Ferrán, hoy detenido, pero en el mes de mayo ya claramente en una situación complicada por lo que contaron aquí Manu y Luis Rendueles. ¿Qué hacéis con los micrófonos? Que me estáis dando unos golpes que no veas. Perdón, que le da un golpe. Manu, que está estresado, que se va para a ver, la tele. Manu, se va por para la Dios. tele. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.